Hoy vamos a tomar un vuelo en el cual es necesario tener los cinturones muy bien ajustados, porque lo más probable es que vayamos en medio de este vuelo a caer en picada y vayamos a ir a un accidente bastante terrible, pero al final vamos a tener un refrigerio de parte del Señor. O sea, el mensaje de hoy no va a ser tan sencillo, va a ser más bien fuerte. Es en serio. Y créanme que fui bastante confrontado con este mensaje. Y no es la primera vez que el Señor me confronta con él. Y pues hablando del mensaje de hoy, créanme que he estado meditando bastante en una situación que he podido apreciar de manera general en la iglesia y de manera particular en esta iglesia. Y es que a pesar de que se predica como se predica y a pesar de lo que se enseña en este lugar, a pesar de todos los estudios que traemos, a pesar de todo lo que enseñamos acerca de la sana doctrina, es lamentable poder ver cómo aún hay muchos que lo único que tienen es un material acumulado en su mente, pero que todavía no conocen claramente a Dios, no conocen claramente lo que Dios ha querido hablarles, aunque habla y habla y habla. ¿Por qué? Porque uno sigue viendo la vida de muchos en las mismas condiciones de desobediencia, de insensibilidad. Siguen igual. Lo peor de todo es que dicen dentro de sí, yo sé. Es más, hasta son capaces de decir, sé qué me está pasando. ¿Dónde está el problema? No están haciendo nada. Y a causa de ello es que el Señor quiere hablarnos a través de un pasaje de las Escrituras en el cual Él confronta bastante fuerte a sus oyentes y obviamente a nosotros también. Lo que Él nos quiere decir es una advertencia fuerte, porque nosotros a veces escuchamos a Dios hablar y es como si no hablara. Hemos hablado acerca de la ira justa de Dios y sigo viendo a muchos en la misma condición de desobediencia y de insensibilidad. Dios habla acerca de su paciencia y no pasa nada. Dios habla acerca de su soberanía, Dios habla acerca de su omnisciencia, de que Él todo lo sabe y todo lo conoce. Dios habla acerca de su omnipresencia, que Él está en todas partes, en todo momento y en todo lugar. Y lo más terrible es mirar que no pasa nada en muchos que aún escuchan la palabra y siguen viviendo como el diablo y pensando que no va a pasar nada el día que mueran o cuando Cristo venga por la iglesia. Por eso el Señor nos quiere hacer esta advertencia que hizo hace mucho tiempo cuando estuvo en esta tierra. Y yo espero en el Señor. Le voy a ser sincero a usted y que cada persona que pueda escuchar este mensaje o vernos incluso en YouTube, yo quisiera de todo corazón que este mensaje los sacudiera, les metiera una espada dentro del corazón, la retorciera, les sacara sangre, los hiciera llorar, pero que despertaran verdaderamente para que Dios derrame su consuelo y traiga verdaderamente salvación. Para que no sigamos jugando a ser cristianos, sino para que seamos cristianos y no lleguemos un día a la presencia de Dios y tengamos que escuchar palabras terribles como aquellas que hemos visto y hemos escuchado desde este púlpito, que son justamente que no vas a poder entrar a su reino. Porque muchos piensan que Dios es un viejito andrajoso y que se puede jugar con Él, que cuando usted muera, Él va a decir, ay, qué pecado entre, que es que yo sé que no, Él te va a decir en el furor de su ira, por cuanto pisoteaste la sangre de mi hijo, no vas a entrar a mi reino. Por eso son sus advertencias, no para condenarnos, sino para librarnos justo de la condenación. No porque nos aborrece, sino justamente porque nos ama. Porque su amor es tan grande que lo único que Él desea es que seamos despertados por su Espíritu, que creamos lo que dice en su palabra y que vivamos para agradarle a Él, para la gloria suya, para un día podernos ver en ese lugar, en la eternidad, para que no partamos de este mundo a una eternidad de sufrimiento eterno y de condenación eterna, como dice la Escritura.
Cada porción de la Escritura es por amor y misericordia, porque lo único que Él quiere es librarnos de su ira. Abra conmigo la Escritura, Mateo capítulo 12. Pastor, ¿usted vino como enojado? No, triste. Entristecido por la desobediencia de la iglesia, por el menosprecio de la obra de Cristo, por pisotear su sangre y por no querer recibir los privilegios que Él da a causa de la obra de Cristo en la cruz. ¿Y sabe qué? Dolor de saber de cuántos están en esta iglesia que si pudieran morir hoy, se irían a un lugar de condenación. Pastor, ¿usted no conoce mi corazón? No, pero el Señor sí. Y es más, usted también sabe si muere a dónde va, y lo peor es eso, saberlo y seguir igual y no hacer nada. Mateo capítulo 12, versículos del 43 en adelante. ¿Todos estamos ahí? Mateo capítulo 12. Mi hermana Adelina, ¿ya está? Gloria a Dios. 43 en adelante. Y leemos esta porción de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, y como iglesia decimos amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre, gracias te damos hoy por tu palabra. Gracias, Señor y Dios, porque definitivamente es una muestra más de tu misericordia, porque lo único que quieres es mostrarnos tu grandioso interés de que partamos de esta tierra a una eternidad en tu reino, en tu presencia. Por favor, Señor, abre nuestros ojos y oídos espirituales, trae libertad a nuestra mente y disposición a nuestro corazón para poder escucharte hablar, para que tengamos el deseo de ser convencidos por tu Santo Espíritu, para que seas tú obrando un cambio poderoso y sobrenatural, una entrega decisiva, una entrega genuina, real, una conversión verdadera delante de tu presencia, y no tan solamente una conversión pasajera, a medias. Guíanos pues a través de tu palabra, dándonos sabiduría y discernimiento, y colocando en nosotros, Señor, todo lo necesario para poder atender a tu voz, a tu palabra. Quita, Señor, toda distracción, todo lo que quiera impedir que tu palabra sea expuesta. Y te ruego, Padre, que seas tú con el predicador, que seas tú dándole las palabras necesarias, usándolo con sabiduría apropiada, y que no sean palabras puestas por el hombre, palabras personales, que seas tú, Señor, hablando a través de este instrumento y usándolo para tu gloria, para que tu iglesia sea edificada, exhortada y consolada, y que siga siendo preparada para que un día partamos de esta tierra a la eternidad en tu maravillosa presencia. Es lo que te pedimos, dándote gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro glorioso Salvador, tu amado Hijo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede colocarse cómodo. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título, escuche muy bien, porque a veces usted se distrae, hasta el título es esencial.
para que usted vaya atendiendo lo que Dios quiere hablar. El peligro. Escuche, el peligro. ¿Usted sabe qué es un peligro? El peligro de una conversión a medias. El peligro de una conversión a medias. Usted debe imaginarse que algo a medias es algo que no está completo, ¿cierto? Usted se puede imaginar a alguien que diga, casi me gano la lotería. ¿Y qué gana con eso? Casi me gano la lotería. Casi que me regalan un carro. Casi que me... Vea, por un pelito no me dieron una moto. Ajá. ¿Y tiene la moto? No. Escucha, una conversión a medias significa casi que voy a entrar al reino. Por un pelito estoy por entrar al reino. ¿Está en el reino? Una conversión a medias te da algo completo. ¿En serio, pastor? Sí. Una conversión a medias te da el tiquete completo para que llegues directo a la presencia del mismo diablo en el infierno. Eso te da una conversión a medias. Un tiquete expreso, sin escalas, a la condenación. Porque el Señor nos llama a una genuina conversión y no a una conversión a medias. Ser convertidos legítimamente a Cristo. Vivir verdaderamente para Él. Cuando nosotros apreciamos este pasaje que tenemos aquí, nosotros podemos ver que después de condenar a esta generación perversa e incrédula, nuestro Señor Jesucristo les habla justamente del peligro que corre un corazón vacío que no se deja llenar por la gloria de Dios a causa justo de una conversión a medias. Cuando hay una conversión a medias, significa que el corazón está vacío. Significa que la gloria de Dios no ha venido a ese corazón. Significa que Cristo no está morando en ese corazón, en la persona del Espíritu Santo. Es simplemente alguien que está en la iglesia, que viene a la iglesia, pero nada más. Eso es un corazón justamente vacío. Cuando miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, una de las cosas que podemos nosotros apreciar es justamente que en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él había experimentado todas las formas posibles de oposición. Todo el mundo se le opuso, ya que los escribas y los fariseos habían murmurado en su contra, habían planeado la forma de cómo deshacerse de él, o sea, de cómo matarlo incluso antes de tiempo. Y saben, no contentos con eso, le atribuyeron a Satanás el poder que había en él para sanar y para echar fuera demonios. Lo habían acusado incluso de tener un demonio dentro de él, cuando era lo contrario. Era el poder del Espíritu Santo el que actuaba en la persona de Jesús. Tanto así que él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero ellos estaban diciendo que él tenía un demonio adentro y que todo lo que hacía era por el poder de Satanás. Pero paradójicamente resulta que estos hombres que estaban acusando al Señor Jesucristo de tener un demonio eran los que posiblemente estaban poseídos por uno. Lo más seguro. Y si no por uno, de pronto por varios. Y eso es lo más terrible. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban completamente vacíos y secos. O sea, ese era el lugar perfecto y preferido para que los demonios habitaran. Escuche lo que le voy a decir. Un corazón vacío y seco es un lugar adecuado, perfecto para que habiten los demonios. Tenga cuidado con el estado de su corazón.
Usted no ha visto esa gente que ya es amargada, esa gente que ya todo hace mala cara, esa gente que no tiene ese gozo, esa gente que está en la iglesia y que ya están como recogiendo como que ese espíritu ¿cómo es que se llama? Oiga, hay tanto que lo hemos dicho en esta iglesia. De amargura, ¿de qué más? ¿De qué? Mi esposa toda hora lo dice cuando les enseña a las damas. Dios mío bendito. ¿Cuántos amargados hay en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Un espíritu de qué? Eso es lo que me da tristeza, ¿sí? Un montón de gente amargada, haciendo mala cara. Ese que tiene el corazón amargado, ahí ese es el lugar perfecto para que los demonios habiten. Cuando usted tiene un espíritu de amargura dentro, ahí no está el Espíritu Santo, hermano. ¿Y cuántos de ustedes ya no tienen gozo en el Señor? ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que lo saben y no hacen nada. Ese es el lugar perfecto para que los espíritus inmundos habiten. Un corazón con una raíz de amargura. Y hay gente en la iglesia que está entrando en una raíz de amargura. Y ahí es el lugar donde los espíritus inmundos les gusta habitar. Justamente ahí. El cristiano fiel y verdadero nunca va a tener un espíritu de esos. Nunca va a tener una raíz de amargura. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano verdadero sabe que su gozo se llama Cristo. Sabe que su cercanía a su Dios es verdaderamente su gozo. Y es así. Entonces nosotros aquí tenemos delante nuestro una parábola dada por nuestro Señor Jesucristo, pero esa parábola está basada en realidades. Jesús aquí en este pasaje que acabamos de leer nos está enseñando por medio de parábolas, por medio de esta parábola, escúchese, principios espirituales. Principios espirituales. Y un principio espiritual que Jesús nos enseña aquí es una realidad que muchos en la iglesia no han querido entender. ¿Cuál, pastor? Satanás es real. Dios es real, claro que sí, pero escucha, Satanás es real, la escritura lo menciona desde Génesis capítulo 3, Satanás es real y tiene todo el firme propósito de dañar, de destruir al ser humano para que no vaya a la eternidad con Dios. El Señor mismo está aquí para esos que les choca tanto que hablen del diablo, la escritura lo menciona y aquí nuevamente está hablando. Uno de los principios que nos está enseñando nuestro Señor con esta parábola, ¿cuál es? La existencia real de Satanás y su ejército, esos espíritus inmundos que le sirven a él. Esto es una realidad, él es completamente real y está completamente decidido a llevar a cabo su obra de controlar y poseer las vidas de los seres humanos. ¿Él está ahí? Dice que Satanás es el príncipe de los demonios. Satanás es un ser real igual que los demonios. Él tienta, él acusa, él posee las vidas de los seres humanos. El apóstol Pedro nos dijo incluso que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Pastor, pero la ventaja es que ya estamos en Cristo. Sí, es verdad, pero todos, aunque lleguemos a Cristo, podemos ser atacados por los demonios. Podemos ser inducidos por estos espíritus inmundos. Podemos ser llevados a hacer cosas que no agradan a Dios por estos espíritus inmundos. Pastor, ¿y entonces qué gracia es venir a Cristo? No. Es que cuando vienes a Cristo, cuando estás convertido genuinamente y cuando tienes una verdadera relación con Él, entonces ellos van a tratar de hacerlo, pero no lo van a poder hacer.
Pastor, pero usted acabó de decir que los creyentes podemos ser, escucha, los creyentes podemos ser atacados, es verdad. El creyente que está en la iglesia, que se descuida y que se aparta de la obediencia al Señor, puede ser conducido y puede ser manipulado por los espíritus inmundos. Necesitas una relación firme y fuerte con Él. ¿Para qué? Para que ellos no puedan operar en tu vida. Para que ellos no puedan. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, nosotros debemos tener poder sobre ellos, no ellos sobre nosotros. ¿Quiénes? Los que son fieles, los que están caminando, los que están firmes, sin ser perfectos, los que todos los días se están esforzando por tener una verdadera relación con Él. El apóstol Pablo es claro y él dice, fortaleceos. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Te das cuenta? Pero necesitas fortalecerte en Él. ¿Y cómo me fortalezco en Él? Conociéndolo cada día, acercándome cada día, en una relación genuina con Él, viviendo verdaderamente para Él y no dejándome llevar por las circunstancias a mi alrededor. ¿Te das cuenta? Los no creyentes, aquellos que no conocen a Cristo, que no han venido a Él en arrepentimiento y fe, los no creyentes sí pueden ser poseídos por demonios. Así es. Pueden ser poseídos por demonios. El cristiano no puede ser poseído. Una persona que no es cristiana sí puede serlo. ¿Se da cuenta? Y entonces, porque esto es cierto, porque esto es una realidad, el Señor Jesucristo usa esa realidad para enseñarnos verdades espirituales. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos detrás de esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una advertencia de parte del Señor Jesucristo. De hecho, si usted mira este capítulo 12, el Señor nos habla aquí y nos hace varias advertencias incluso. Una de ellas incluso desencadena la advertencia en contra del pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, que era lo que ellos estaban haciendo, atribuyéndole a Satanás el poder de liberación del Señor Jesucristo. Y entonces Él aquí nos hace una advertencia, otra advertencia, y nos habla acerca de un peligro que es real. Escuche lo que le voy a decir, un peligro real. Esto no es algo imaginario, esto no es un cuento de hadas, esto no es una fantasía, esto es genuino. Él nos está hablando de algo real que, escuche, muchos que no conocen al Señor no lo creen, y lo más terrible, muchos que están en la iglesia y que se llaman cristianos tampoco. Lo dicen, pero escuche, una cosa es decir una cosa, otra cosa es creer esa cosa. Una cosa es decir algo y otra cosa es creer ese algo que digo. Ahora, esto no lo dice el pastor, esto lo dice Cristo. Esto lo dice la Escritura. Esto lo dijo Dios mismo, inspirados por el Espíritu Santo a estos hombres que escribieron las Escrituras. Él nos está hablando aquí de algo que es genuino, que es real, que es verdadero. Él aquí nos habla de esto, que es real, que no es una fantasía, pero también nos habla de algo que es terrible. Que es terrible, que nos habla aquí. Nos habla de algo que es sumamente triste. ¿Por qué? Porque Él está hablando aquí de una posesión demoníaca. Nos habla de una reposesión demoníaca y nos habla de una condición peor a la primera. ¿Se da cuenta? Él nos habla de un sujeto que estaba poseído por demonios. Nos habla de un sujeto que es reposeído por demonios. Y nos habla de una condición peor a la que tenía antes. Eso es lo que le está hablando en este pasaje. ¿Te das cuenta? Esto es lo serio y esto es lo delicado. Así que las palabras de Jesús aquí son sumamente serias y deben ser tomadas por todos aquellos que las escuchan o que leen este pasaje con la misma seriedad con que el Señor las tomó en su época y las toma para hoy. Y de aquí nosotros podemos tomar varias enseñanzas, pero hoy miraremos, si alcanzamos, tres
que hay en el pasaje, que podemos ver en el pasaje. Y de estas tres enseñanzas que miraremos o tomaremos de este pasaje son las siguientes. En primer lugar, Jesús nos habla de una terrible tragedia. En segundo lugar, nos habla de un terrible remedio. Pero de manera indirecta, obviamente, y según el contexto de todo el capítulo 12, nos habla de una gloriosa salvación. De esto nos habla. Y tomando entonces en primer lugar que nos habla de una terrible tragedia, dicen los versículos 43, dice el versículo 43 así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. He aquí la primera advertencia, lo que nos habla el Señor en esta porción de la Escritura. La pregunta es esta: ¿por qué el Señor Jesucristo está hablando aquí de posesión demoníaca? ¿Por qué nos habla de esto? Bueno, si nosotros miramos para atrás en lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, Jesús había sanado a un hombre poseído por un demonio que provocó en esta persona que fuera ciego y mudo. Y dice que cuando Él trajo libertad a este hombre puede ver y puede oír, cuando el Señor lo libertó. Lo vemos en el versículo 22 de este mismo capítulo. Y esto fue lo que provocó entonces ese motín y que el Señor hablara justamente de esa advertencia en contra de blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que luego entonces vemos aquí cómo el Señor nos cuenta esta parábola, en la cual Jesús compara a la nación judía, o sea, a esa generación en la que él estaba viviendo en ese momento, como a un hombre poseído por Satanás. Eso es lo que él está haciendo. Él les está diciendo justamente eso. ¿Cómo nosotros sabemos que es una parábola? Porque nosotros podemos ver cómo finaliza el versículo 45. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, hemos dicho entonces que esta parábola está basada en verdades espirituales. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está detrás de este pasaje? La idea es que todos nosotros, por venir a este mundo, en una naturaleza caída por causa del pecado de Adán y Eva, escuche, todos los seres humanos sin Cristo hemos sido hechos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de nuestro pecado. Cada ser humano que nace, cada persona que nace en este mundo, justo en el momento de su nacimiento, nace siendo un esclavo de Satanás, nace siendo un esclavo de su pecado. Así es. Eso es lo que le está diciendo. No que todos y cada uno de los seres humanos seamos poseídos por un demonio. No, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que todo ser humano que nace en este mundo, todos y cada uno de los seres humanos nacidos en este mundo que estamos en Cristo, desde el momento en que nacemos, somos esclavos del pecado. Porque traemos esa herencia de pecado en nuestro ser. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice. De hecho, en la misma escritura nos habla y nos confirma esto. Cuando miramos al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso, usted ve justamente lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de la carta a Éfeso, en los primeros versículos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora habita en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, ¿te das cuenta? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te das cuenta? Antes de que usted y yo viniéramos a Cristo, antes de conocer a Cristo, todo aquel que no conoce a Cristo es un esclavo de su propio pecado, es un esclavo de su maldad y no vive sino para saciar los deseos de su carne, de su maldad, de su perversidad. Es para lo único que vive. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque hay mentira, hay engaño, hay desobediencia, palabras vulgares y en fin, la lista es interminable. Eso es lo que manifiesta justamente el pecado del ser humano. Vivíamos en el camino del pecado, seguíamos la corriente de este mundo. Éramos nosotros como peces arrastrados voluntariamente por la corriente de este mundo. Así vivíamos nosotros. Y en esta vida de pecado y de maldad en la que nosotros estábamos sumergidos, éramos por tanto hijos de ira. Éramos merecedores de todo el peso de la ira de Dios porque estábamos en Cristo. Completamente. Esa es la vida de todo ser humano que vive en este mundo, que viene a este mundo. Esa es la vida de todo aquel que nace en este mundo. Nuestra vida antes de Cristo era como uno poseído por Satanás, manipulado por Satanás, que hacía todo lo malo y no lo bueno, que no buscaba a Dios, que no amaba a Dios y que hacía todo aquello que ofendía y dañaba su propia vida y la de otros. ¿O no? Cuando uno vive en el vicio, en el licor, en las drogas, en la mentira, en la crítica, buscando hacerle daño a los demás, buscando engañar a otros, las infidelidades en los hogares y tantas cosas más. Es eso. Justamente eso. Éramos como uno que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo lo único que busca es destruir. Satanás y su ejército de ángeles caídos solo quieren destruir al ser humano, solo quieren hacer hasta lo imposible para que no se acerque a Dios, quieren hacer hasta lo imposible para que se pierda en un lugar de condenación, de destrucción, de condenación y sufrimiento eterno. Busca a los seres humanos y quiere que los seres humanos se revuelquen en su maldad y en su perversidad. ¡Qué terrible tragedia! Eso es una tragedia. Y como dije, aunque no todos los seres humanos, todos y cada uno están poseídos por un demonio, todos sí éramos y todo el que está sin Cristo es un esclavo de Satanás porque hace tal cual como él le dice que haga. Miente, miente. Dróguese, se droga. Emborráchese, se emborracha. Diga mentiras, dice mentiras. Satanás lo controla. Él es el que maneja su vida. ¿Ves? Todo esto es lo que sucede. Esa es una de las condiciones de haber caído en el estado del pecado y de la miseria en el que nosotros caímos a causa de ¿qué? Del pecado original, del pecado de Adán cuando pecó en el jardín del Edén. Eso fue lo que pasó y es la herencia que tenemos. Ese es el estado del mundo. Esa es la condición de la sociedad que está sin Cristo. Es una condición que aquellos que no tienen a Cristo morando en su corazón viven en la perversidad de sus pensamientos y de todo lo que hay dentro de él. Por eso Cristo vino. ¿Para qué? Para que todos los que estábamos muertos, para que todos los que estábamos esclavizados, para que todos los que estábamos camino a la condenación, tuviéramos la oportunidad de ser librados de la ira justa de Dios, para que ya no fuésemos más hijos de ira, pero únicamente depositando nuestra fe, confianza y esperanza en Jesucristo, que fue el que vino, dejó su trono, subió a la cruz, tomó tus pecados y los míos, y el Padre, al mirarlo a él, con tu perversidad y la mía, decidió descargar todo el peso de su ira y matar a su propio Hijo para que nos diera vida a nosotros. Y al Cristo resucitar de entre los muertos, nos ha resucitado juntamente con Él. Por eso hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero aquí en este pasaje vemos que hay algo que sucede. Aparentemente esta persona
así poseída, logra que ese espíritu inmundo lo abandone. Dice que sale de él. Dice que ese espíritu inmundo sale de él, se va. Y que se va y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. No halla el reposo. Pero escuche, algo pasó. Este individuo, esta persona, ese espíritu inmundo que tenía ahí, salió. ¿Y por qué salió? ¿Qué fue lo que pasó que salió? ¿Cómo fue que salió? ¿Qué fue lo que sucedió que ese espíritu inmundo que estaba en esta persona lo abandonó? Si era su casa, si era su morada, si vivía allí y estaba contento allí y no quería salir de allí, pero salió de allí. ¿Y por qué salió? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con lo que el Señor nos habla en esta porción de la Escritura. La idea aquí es que ese espíritu que había en la persona solo haya paz morando en el cuerpo de una persona. Ahí está contento. Afuera está como que con zozobra. No, yo necesito a alguien a quien dañar. Ojo. No es que el espíritu dependa para poder vivir, morar en una persona. No es que él para poder subsistir necesita estar dentro de una persona. No, esa no es la idea. La idea es que él no soporta estar fuera de una persona porque su mayor anhelo es estar dentro de ella para hacerle daño, para destruirlo y llevarlo lejos de la presencia de Dios. No es porque, entonces si el espíritu sale se muere. No, él no se muere. Él se va a morir un día. Tan bueno, va a ir a la eternidad de condenación un día, donde va a sufrir por toda la eternidad. La muerte segunda, la separación total de la presencia de Dios. Entonces no es que él necesite el cuerpo de una persona para vivir. No. Lo que él anhela es vivir dentro de una persona para destruirla, para alejarla de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero él salió de allí. Y aquí es donde nosotros encontramos nuestro segundo punto. Un terrible remedio. Escuche, no es un buen remedio, un terrible remedio. ¿Cuál fue el terrible remedio? Versículos 44 y 45. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿El pasaje nos da todos los detalles? No. Él no nos da todos los detalles de cómo sucedió. Recuerde que es una parábola lo que el Señor está hablando aquí. Pero nos dice que este hombre, la vida de este hombre era la casa, la habitación, la morada de este espíritu inmundo. Dice que este espíritu moraba allí en esa persona, en esa vida. Y de repente, ¡pum!, salió. Se fue a dar vueltas por ahí. Y luego regresó a ese lugar. Yo tengo que ir a mirar cómo está la casa donde yo vivía. Y dice que cuando vuelve, llega y se encuentra con una sorpresa. Ve la casa, mi casa, donde yo he vivido tanto tiempo, en la cual no he vivido durante tanto tiempo, y mírala cómo está, vacía, limpia, ordenada. Ahí puedo venir yo a morar, no hay nadie allí. Y se va y trae, como él no quiere vivir solo, se trae a 8 más. ¿Se trae cuántos? Este no le gusta vivir solo, trajo la familia entera. Casi que cumple el cometido de Noé, le faltó uno. Sí. No, llegaron los 8 completicos, estaba la familia entera. 8 enteritos morando en él. ¿Usted se imagina? Antes vivía solo.
Lo sacaron. Y ahora regresa con la familia. 8 espíritus inmundos morando en esta persona. ¿Por qué? Porque la casa estaba desocupada. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que ocurrió que el espíritu salió? ¿Qué fue lo que sucedió que este espíritu salió? Bueno, esto sucedió cuando esta persona de repente comenzó a hacer reformas en su vida. Comenzó a hacer cambios en su vida. Esta persona comenzó a tener nuevos propósitos. ¿Y cómo esta persona comenzó a tener nuevos propósitos? Ahí es donde usted entra. Pastor, sí, y yo también. ¿Cómo es que usted y yo comenzamos a hacer nuevos propósitos? ¿Cómo es que usted y yo empezamos a tener una nueva vida distinta, una vida diferente, una vida transformada o una vida cambiada? Dejamos de hacer unas cosas y comenzamos a hacer otras cuando nos expusimos al mensaje del evangelio. Vinimos a una iglesia, se nos empezó a hablar del evangelio, empezamos a escuchar palabra y entonces tomamos la decisión de comenzar a hacer cambios en nuestro estilo de vida. Es así. ¿Cuál es el problema? Que en muchos de esos cambios no son completos. Es allí donde ha habido una conversión parcial, una conversión a medias. Y ese es el problema. El Señor le está hablando a estos judíos y les dice a ellos que ellos habían recibido la ley de parte de Dios, que ellos eran los custodios de los oráculos de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, 4 y 5, dice estas palabras, que ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y esto provocó cierta reforma. Cierto cambio. Esto resultó en una reforma del ser de la persona. Ciertos cambios vinieron a ellos. Entonces, cuando usted viene y es expuesto al evangelio y Dios empieza a hablarle a través de su palabra, entonces, ¿sabe qué está pasando? La casa comienza a ser barrida. Comienza a ser limpiada. Comienza a ser sacada toda la basura. Ese espíritu inmundo sale y la casa comienza a ser ordenada. Usted empieza a recibir el mensaje, Dios empieza a hablar a través de su palabra. Cada mensaje va sacando la basura, cada mensaje va limpiando, cada mensaje va sacando todos esos vestigios que habían allí en el corazón. ¿Se da cuenta? Pero la casa seguía desocupada, adornada, sin espíritu inmundo, limpiecita. Ese era el problema. Estaba tan limpia que no había nadie habitando en ella. He ahí el problema. Porque no moraba Cristo en esta persona, en la persona del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa con muchos cristianos, con muchos que vienen a la iglesia para ser cristianos. Muchos vienen a la iglesia, empiezan a ser expuestos al mensaje del evangelio, Dios empieza a hablar, la palabra del Señor empieza a hablar y empiezan a estar sentados y escuchan todo lo que Dios enseña, todo lo que Dios dice y comienzan a hacer nuevos cambios en su estilo de vida. Entonces, el que fumaba ya no fuma, el que consumía licor ya no consume, el que se drogaba ya no se droga, el que era chismoso ya deja de ser chismoso, el que decía mentiras ya no dice mentiras,
Ese que fornicaba o adulteraba, ya no adultera, ya no fornica. Ya entonces ahora empieza a relacionarse con todos los que hacen parte de la iglesia y empieza a ser una persona diferente. Ya usted lo ve distinto, viene a los cultos, ahora lee la Biblia que no leía, canta canciones que no cantaba, ahora se reúne con gente que nunca se reunía y empieza a mostrar un completo estilo de vida diferente al que tenía. ¿Cuál es el problema? La casa sigue estando vacía. ¿Por qué? Porque lo único que adoptaron fue una religión. ¿Por qué? Porque lo único que adoptaron fue una denominación. ¿Por qué? Porque lo único que aceptaron fue un sistema de sacrificios como el del Antiguo Testamento vacío, liturgias, simplemente ritual tras ritual, pero no había una conversión genuina en su corazón y por ende la casa está vacía. Así hay muchos en la iglesia, llenos de religión, llenos de palabra, decía la hermana ahorita, llenos de palabra, y se predica, y se enseña, y se habla, y a usted ya no lo engaña nadie por fuera. ¿Sabe cuál es el problema? Se engaña usted mismo por dentro, si no se ha convertido genuinamente a Cristo. Porque muchos vienen y están solo en la iglesia, solo en la religión, solamente en el ritual, pero no están en Cristo. Recuerde que el apóstol Pablo lo dijo muy claro, de modo que si alguno está en ¿quién? No dice que en la iglesia, no dice que en la religión, no dice que con el pastor, no dice que en el esposo ni en la esposa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura. Ahora ya no es quien era. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Desde tu interior hasta tu exterior. No desde tu exterior solamente. De adentro hacia afuera. Comienzas a ser nuevo en tu manera de pensar primordialmente. Porque estás buscando una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Pero ¿qué sucede? En el caminar cristiano, en el avance cristiano y en el estilo de vida cristiana está allí y viene culto tras culto y sirve en la iglesia y canta en la iglesia y predica en la iglesia y está trabajando en muchas cosas y viene y está en cada culto los que no son parte de los servidores en la iglesia y vienen y se congregan canción tras canción, mensaje tras mensaje, palabra tras palabra y llega un momento donde uno empieza a verlos y llega el desgano, viene el desánimo, ya como que no les gusta mucho, ya como que no le ven ese brillo, ya como que no hay ese fuego, ya como que no hay ese fervor y entonces empiezan como a aburrirse en la iglesia y empiezan a surgir palabras como la iglesia está muy mal. No, mejor dicho, esa alabanza, yo no sé, eso ya no se siente. No, y es que el pastor es predicando y es que a toda hora es lo mismo. No, y es que las canciones las mismas. No, y ya empiezan a criticar todo lo que ven en la iglesia. Eso significa que algo está pasando adentro. Probablemente el Señor te está mostrando que el corazón está vacío. Muchos de los que sirven dejan de servir. Muchos de los que se preparaban se dejan de preparar. Muchos de los que antes se apasionaban por estar en la iglesia, por venir a los cultos, por servir en las cosas de la iglesia, por participar en las diversas actividades de la iglesia, ya comienzan a menguar y empiezan a distanciarse y ya no es mucho lo que les importa las cosas de la iglesia. Peor aún, comienzan entonces, cuando esto viene, comienzan a experimentar una cantidad de situaciones a su alrededor. Las circunstancias se ponen difíciles, vienen las tormentas, vienen los problemas, o consigo, o con la iglesia, o con familiares, o con su trabajo. En fin, comienzan a llegar a un sinnúmero de situaciones y entonces empieza a decaer, empieza a disminuir su ánimo. Ya llega a la iglesia, ya no sonríe, ya no está
contenta, ya no espera la hora del amén para huir de la iglesia, ya se quiere ir, no quiere participar en nada, en todo lo que hay en la iglesia, ya no todo le agrada, no todo le gusta, hay algunas cosas que le molestan, ya no quiere hablar con ciertos hermanos en la iglesia. Se vuelve delicado, ¿no? Pasado un tiempo, comienza entonces a ver que todo lo que ha venido viviendo fue solamente un emocionalismo superficial, pasajero y no una conversión genuina y verdadera. Lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Mira, estos todavía estaban en el fuego. Trabajaban, se dedicaban, evangelizaban, tenían buenas liturgias, estaban ahí haciendo todo lo que hacían. Y el Señor les dice: bien, todo eso que hacen está muy bien. Los halagó por todo el trabajo y las actividades que hacían. Y dice: oye, mira, pero hay un pequeño problema. Tengo algo contra ti. Usted se imagina, primero los conduce en una pista recta, en un automóvil de alta velocidad, a 500 kilómetros por hora, y de repente coloca un muro y dice: pero tengo algo contra ti. Pero ¿cómo va a ser? Todo este halago, y no alcanzó a frenar en seco, se dieron contra la pared de inmediato. ¿Cómo así? Todo este halago y tienes algo contra nosotros, sí. ¿Y qué será? Que has dejado el amor a lo primero. Ya no hay ese fuego, ya no hay ese fervor. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo: ten cuidado que no sea que tu casa esté adornada pero vacía, aunque está limpia. El espíritu inmundo salió, pero Cristo fue el que no entró. He ahí el gran problema. He ahí la gran advertencia. Y esto pasa no solamente con los que llegamos a la iglesia, nuestras familias comienzan también a ser igual. Y entonces nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos empiezan a venir a la iglesia, están ahí y están recibiendo palabra. Y también entonces empiezan los hijos a aprender de los padres. Comienzan y aprenden a hablar como cristianos, a vestir como cristianos, a relacionarse con los cristianos, pero aún no son cristianos porque aún su corazón, esa casa, esa habitación está vacía. ¿Sabes por qué? Porque no está Cristo morando allí. ¿Usted en alguna ocasión no se ha sentado a pensar: uy, Señor, hablas tanto, has dicho este mensaje, Señor, y yo no siento, Señor, y yo ya no, Señor, ya no oro, Señor, yo ya no voy con esta efectividad a la escritura, Señor, yo ya no? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar o no ha sentido eso y se ha puesto a analizarlo? Yo sí. Durante mucho tiempo pasé y yo predicaba en otra iglesia y hacía infinidad de cosas y yo era el todero en esa iglesia, hacía de todo. Iba a 500 kilómetros por hora y una mañana a las 3 de la mañana el Señor me hizo chocar contra un muro a 500 kilómetros por hora y me reventé todo lo que tenía. Y el Señor me dijo: dices, o más bien tienes nombre de que vives pero estás muerto. Como quien dice, tienes una conversión a medias. Para colmo de males, andaba trabajando en un problema bastante serio. Mi esposa era diciéndome todos los días: usted es muy orgulloso, no tiene la mirada de un siervo, esa mirada que usted tiene no es. Y yo todos los días más encendido en ira. Pero yo era muy humilde, decía yo, y muerto de la ira porque ella me decía no. Cada que nos sentábamos cara a cara, la única cosa que salía de su boca es: no tienes la mirada que deberías tener. Y yo por dentro, inmediatamente, yo sentía que me salía humo por la nariz, por las orejas. Solo faltaba que saliera fuego por la boca y consumirla. Y eso quería. Y esa madrugada, después de que aún el pastor mismo, que me fui yo muy: pastor, hágame un favor, necesito preguntarle algo, pero que sea muy sincero conmigo, pastor. ¿Qué será, John Jairo? Hombre, se asustó. ¿Qué pasó?
es que mi esposa me está diciendo que yo soy muy orgulloso, necesito que usted me diga si usted ve eso en mí o no. Y el hombre me miró y como sabe el carácter que tenía y la manera en que yo era, hizo, sentate John Jairo. Pastor, sí. Fue lo único que me dijo, sí. ¿Usted cree que me dio explicaciones? Me dijo, sí, tu esposa tiene razón. Así es sencillo. ¿Usted cree que me dijo otra cosa? No. ¿Sabe por qué? Porque automáticamente vio una mutación sobrenatural en mi rostro. Literal. Él vio una mutación y yo creo yo, que él pensó que yo me iba a convertir en algo extraño y iba a atacarlo a él. Solo mis gestos mostraron cómo me agradó su respuesta. Que quedé feliz con lo que me dijo. Él pudo notar con toda certeza que mi orgullo no era parcial, sino extremo. Y que estaba muy mal delante de Dios. Y esa madrugada, Dios me dio ese freno y yo comencé a mirarme y a decir dentro de mí mismo, soy un perverso y no soy salvo y no me he convertido a Cristo. Y tuve que comenzar a trabajar desde ahí. ¿Y sabe qué? Yo anhelaba oír de boca de mi esposa, esa es la mirada que quería ver, no porque me lo dijera mi esposa, sino porque era la mejor muestra de que ya Dios estaba obrando en mí. El primer día que mi esposa me dijo eso, yo casi salto de la alegría de esa mesa, pero me quedé quieto y tranquilo. El Señor nos está haciendo esta advertencia hoy justamente porque pudiera ser, te tienes que examinar que tu casa está vacía y el Espíritu Santo no ha venido a morar allí. ¿Te das cuenta? Pudiera ser que el Espíritu Santo no está morando allí, porque cuando Dios te habla, cuando Dios te enseña, cuando Dios te dice, cuando Dios te advierte y sigues en la misma insensibilidad, en la misma indiferencia y en la misma desobediencia, hay un problema en el corazón. Algo está pasando allí. Hay un problema interno. El corazón tiene un problema o tu casa está vacía. Solo has tenido un cambio de actitud, de pensamientos y de mentalidad, pero no ha habido una conversión completa, una conversión genuina, una conversión verdadera. Es lo que sucede, probablemente. Porque los cambios externos, no beber, no fumar, no oír, no hablar, en fin, todos esos cambios externos, esas reformas se basan probablemente en un miedo de perderte en el infierno y no se basan en un amor genuino por Dios. Porque esos cambios simplemente se han dado por temor a las consecuencias que me vengan por no hacer lo que le agrada a Dios. Y no porque Él murió en la cruz, me mostró su amor y ahora yo le amo. Cuando esos cambios vienen de esa manera, es a lo que nosotros podemos llamar simplemente que estamos viviendo en una superficialidad y no en una entrega genuina. En un emocionalismo superficial y pasajero y no en una entrega real delante del Señor. Eso es lo que está pasando. Simplemente hemos aprendido a ser como muchos cristianos, pero no somos los cristianos verdaderos. Y el Señor Jesucristo nos advierte, si ese es todo el cambio que hay en tu vida, si todo lo que hay en tu vida es simplemente una conversión a medias,
Si luego de escuchar el mensaje del Evangelio no ha habido una profunda, radical y total conversión de tu vida, entonces lo que va a ocurrir es semejante a la morada de los 8 terribles espíritus inmundos en la vida de la persona. O sea, si no ha habido una conversión real, ten cuidado. Hoy está diciendo el Señor a cada uno: ten cuidado, porque es muy posible que esa raíz de amargura, que eso que estás experimentando, que ese enfriamiento, que ese distanciamiento te lleve, primero, a irte de la iglesia. Segundo, a que ya no tengas esa relación ni siquiera religiosa con Dios. Tercero, que seas inundado por esos 8 espíritus peores. Y que tu estado... Mire usted hacia quién era usted y cómo era usted sin Cristo. Yo le voy a ser sincero. Yo le decía al Señor mirando este pasaje: Dios mío, si yo era lo que era antes sin Cristo, ¿qué sería de mí entonces donde volviera atrás? Si yo era lo que era, la cosa más perversa de la tierra, ¿qué sería de mí si esto me llegara a pasar? Si resultara que yo, a pesar de estar pastoreando la iglesia, estuviera con mi corazón vacío, ¿qué sería de mí entonces? Y conozco personas que esta palabra ya se cumplió en ellos. Los conozco. Hay personas de esta iglesia que ya se cumplió. Y hoy están peor que lo que eran antes. ¿Será que usted quiere esa consecuencia para usted? Es por eso que el Señor está hablando a nuestras vidas esta noche, hermanos. Justamente por eso. Él dice: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué viene a ser peor? Porque toda aquella reforma, todos aquellos cambios, toda aquella conducta corregida fueron el producto de la obra, no de santificación. Una obra superficial y pasajera. Porque no fue un cambio ocurrido por el poder del Espíritu Santo, porque fue una restricción autoimpuesta en la cual no ha habido gozo, no ha habido deleite en la santificación, porque no ha habido santificación. Pastor, ¿y por qué no ha habido santificación? Porque la casa sigue vacía, porque el Espíritu Santo no mora allí. Por eso. Pastor, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Entender que todo el contexto de este pasaje nos habla de una gloriosa salvación, que es la que debemos aceptar. Amén. Una gloriosa salvación. ¿Y qué es lo que el Señor nos habla acerca entonces de esa gloriosa salvación? Bueno, el jueves la vemos. Si estamos vivos y el Señor no ha venido por la iglesia. Por ahora usted debe pensar y meditar en lo siguiente: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Hay una verdadera transformación en tu corazón? ¿Verdaderamente hay el gozo que debería haber? ¿Estás verdaderamente comprometido con Dios, con su palabra, y verdaderamente estás buscando vivir para agradarle a Él? Y todo lo que haces, completamente todo lo que haces, es por amor a Él, porque sabes que te ama. ¿Estás verdaderamente dedicado a vivir una vida que le agrade a Él, entendiendo que Él está en todas partes y que todo sabe de ti? ¿Que tiene paciencia? Que Él te ve donde quiera que estás, que conoce hasta los más íntimos pensamientos tuyos, que conoce cómo está el estado de tu alma, pero que a pesar de eso te dice:
hoy te advierto porque te amo y quiero que vengas en arrepentimiento a mí, que no sigas diciendo qué palabra, que no sigas diciendo es verdad, que no sigas diciendo nada de eso, sino que en tu corazón digas, Señor, todo eso es verdad, pero no he hecho nada, ayúdame. Y que vengas a Él en un arrepentimiento genuino y verdadero y dejes de vivir una vida superficial, porque un día, no sé cuándo, ni usted tampoco, pudiera llegar la muerte o pudiera venir Cristo por la iglesia. Y escucha, la oportunidad es hoy, la oportunidad no es mañana, porque el mañana es incierto, porque no sabremos si llegará mañana, porque el día del cambio y la transformación y la entrega es hoy, justamente ahora. Solo piensa y medita en ello. ¿Será que tienes una vida religiosa? ¿Será que ya has llegado al punto donde nada te agrada, donde ya no disfrutas, donde ya no te deleitas? ¿Será que has llegado al punto donde simplemente vienes a la iglesia, cantas canciones, oyes predicaciones y luego te vas? ¿Será que verdaderamente has entendido que Cristo te ama y que murió en la cruz por tus pecados para verte en la eternidad con Él? ¿O simplemente estás viniendo porque hay que susto de las consecuencias que me vendrán? Ten cuidado que el Señor conoce tu corazón. Ten cuidado que Él sabe si la casa está vacía, limpia, ordenada y vacía. Ten cuidado que ese espíritu inmundo que un día salió está afanosamente buscando regresar a la casa de la que salió. Que no tengas que lamentar un día, porque escucha, es probable, muy probable, que si retrocedes al punto de que este espíritu inmundo con esos 7 vuelvan y mueren en tu vida, lo más probable es que jamás seas salvo. Y ese es el peligro. Recibir tanta palabra, oír tantas veces que Cristo te ama, para terminar en la condenación, no creo que sea el propósito de Dios. Así que acércate al Señor. Ven a Él en arrepentimiento genuino. Y si no tienes ni siquiera un corazón para venir a Él en arrepentimiento, dile que coloque arrepentimiento en tu corazón, que puedas entender cuánto te ama, que dio a su Hijo para tu salvación, y así entonces, verdaderamente tengas una verdadera conversión. Que el Señor siga hablando y obrando en nuestros corazones para que lleguemos verdaderamente a ser como Él quiere que seamos. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia, porque una vez más nos das la grandiosa oportunidad de escuchar tu palabra, de reunirnos, de congregarnos como iglesia, de recibir tu palabra, esta advertencia, como una muestra de tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por hablarnos de esta manera, por decirnos, Señor y Dios, todas estas cosas, porque sabemos que la única manera, el único motivo y el único propósito es justo el que estás usando hoy, la predicación de tu palabra por medio de la Escritura y con una exhortación que nos conduzca a ser edificados, y que la consolación es justamente que tú estás esperando que vengamos en arrepentimiento y fe para cambiar, transformar y restaurar nuestras vidas. Guíanos, direcciónanos, Señor, y ayúdanos a meditar y a buscar dentro de nosotros cómo estamos, si verdaderamente hay una conversión genuina o si por lo contrario estamos experimentando una conversión a medias, si es que acaso nuestro corazón está vacío porque no ha sido llenado por tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos a mirar nuestro estado espiritual, a ser conscientes de él y venir a ti, Señor, si estamos bien, buscando siempre esa fortaleza y seguir avanzando, y si no lo estamos, venir a ti, Señor, y buscar refugio, tu ayuda, tu guía y tu dirección. Bendice la vida de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, cada uno de aquellos que puedan escuchar o ver este mensaje después, y que aún uses este mensaje para salvar algún alma que tenga necesidad y que venga a ti en arrepentimiento y fe. Es lo que te pedimos hoy y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga.